Hoy vamos a seguir con la serie Ver a Jesús y vamos a ver un par de cosas y vamos a reconocer a Jesús representado en la historia de José. Hoy vamos a observar y ver a Jesús representado, como dije, en la historia de José. Y hace unas semanas que nos estamos ocupando con este tema. Y es algo maravilloso. Hoy vamos a ver la historia de José y te invito a ir conmigo al capítulo 37 del libro de Génesis. Y allí en el libro de Génesis, como dije, capítulo 37, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Israel es también el nombre de Jacob. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez. Este era su preferido porque le había nacido en su vejez. Sabemos que él tenía 12 hijos o tuvo 12 hijos, pero siempre tuvo preferencia por José porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, dice en el versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya que él era el preferido de José, sus hermanos no lo podían aguantar, diríamos nosotros, o no le hablaban pacíficamente. Dice aquí, en el versículo 13, continuamos leyendo la historia. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. La respuesta de José al requerimiento de su padre Israel demuestra la buena actitud que tenía. Él estaba dispuesto a hacer lo que el Padre le pedía. Esa actitud deberíamos tener siempre los creyentes en cuanto a lo que el Señor demande de nosotros. Si todos tuviéramos esa actitud, no habría falta de ningún servicio en la iglesia. Si dijéramos siempre que el Señor demanda algo de nosotros, heme aquí, estaríamos dispuestos. No habría falta de ningún servicio en la iglesia, tanto en la iglesia local como en el cuerpo de Cristo en general. Siempre habría suficiente servicio o ministerios en las iglesias. Aquí las palabras heme aquí las encontramos algunas veces en la Biblia, donde diferentes personas responden al llamado de Dios. Así es como también José responde a su padre y él le envía a ver cómo están sus hermanos. En el versículo 14 leemos: Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y así es como llegó a donde estaban sus hermanos y allí encuentra a sus hermanos. Ahora vamos a dar un salto de 20 años o 20 años más tarde y hacer un resumen de los acontecimientos que se suscitaron y que cambiaron la vida de José de una manera radical. Conocemos la historia, que sus hermanos le aborrecían y por tanto intentan matarlo metiéndole en una cisterna, pero luego desisten de esto y lo venden como esclavo a una caravana egipcia que pasa por el lugar y le venden a esta caravana, como dije, como esclavo y le hacen creer a su padre que fue devorado por un animal salvaje al mostrarles sus vestiduras, las que previamente mancharon con sangre. Y así es como Jacob, o su padre, se desespera por esta situación. Y así es como José aparece en Egipto y su vida, luego de sortear algunas peripecias, se desarrolla en aquel lejano país. Primero en la casa de Potifar, del cual sale huyendo a causa del acoso de su mujer. Luego debe pasar un tiempo injustamente en prisión y finalmente
llegar a la casa del faraón, donde debido a sus capacidades especiales llega a ser el segundo en importancia en aquella nación extranjera. Hoy diríamos que llegó a ser el primer ministro, con todos los derechos que encierra su cargo o un cargo semejante donde solo Faraón estaba sobre él. Al cabo de algún tiempo llega a haber una gran hambruna tan terrible que faltan los alimentos, y gracias a la astucia de José, y pese a que esta hambruna se extiende también por Egipto, hay suficiente reserva como para sobrevivir todo ese tiempo. La inteligencia o la capacidad que tiene José o su astucia no se debía solo a sus capacidades personales, sino a que el favor divino reposaba sobre él de una manera especial. Dado a que la hambruna se extiende por todas partes, Israel o Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar alimentos. La situación se había tornado tan dramática que hasta el dinero perdía su valor adquisitivo, pero Egipto, a causa de la astucia de José, seguía haciendo sus operaciones comerciales y sacando ganancias de todo el alimento almacenado. El dinero, como dije, había perdido incluso su valor adquisitivo, no tenía valor ya, o se acababa. Pero José tenía un favor especial de Dios y él podía incluso seguir haciendo negocio a pesar de esta situación a causa de lo que él había almacenado. Así está la situación cuando los hermanos de José aparecen delante de él, desconociendo por completo que ese hombre en autoridad es aquel hermano que ellos quisieron matar muchos años atrás. Aquellos del que se quisieron deshacer, pero José, sin embargo, los reconoció de inmediato, aunque no se da a conocer. Este es el resumen, porque ahora seguimos con la historia en este punto. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Si es que hay alguien que tipifica completamente a Jesucristo en el Antiguo Testamento, ese es José. No hay otra tipología más exacta y completa de Jesús representada de ninguna manera o por ninguna otra persona del Antiguo Testamento aparte de José. Jesús está representado en la persona de José. En José podemos encontrar toda la tipología de Jesucristo. Jacob, su padre, representa tipológicamente al Padre Celestial. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jacob envía al hijo más amado para que vaya a ver cómo están sus hermanos. Pero ellos no lo reciben e intentan deshacerse de él. Así hace Dios mismo, manda a lo más amado y el pueblo lo rechaza. Así como los hermanos de José le rechazaron e intentaron deshacerse de él. Cada parte de esta historia es un simbolismo de lo que más tarde sucedería con Jesús. Los hermanos de José le despreciaron. Despreciaron a José y le entregaron a manos extranjeras. Jesús también fue despreciado por los judíos y entregado a los gentiles. A causa de que sus hermanos le quisieron matar, llega la bendición a Egipto por medio de José y la gracia divina que había sobre su vida. A causa del desprecio de los judíos, la bendición de Jesús se hace extensiva a nosotros, los gentiles, y no solo a los que estaban fuera de Israel, sino a todos los gentiles en general. El plan de Dios siempre había sido que el pueblo de Israel permaneciera en la tierra prometida. Él nunca deseó que ellos tuvieran que abandonar la tierra una y otra vez como lo hicieron. Este es uno de los motivos por el que actualmente hay tanto conflicto en torno a aquella tierra, porque ellos
emigraban por diferentes razones y luego tenían que luchar por volver a reconquistar terreno perdido. José fue traicionado y a causa de ello aparece en Egipto. El plan de Dios era que él permaneciese en la tierra prometida también. Para ello le había dado sueños y le quería poner como libertador de esa nación. Sin embargo, sus hermanos no tienen la mejor idea que expulsarlo de sus fronteras. Imaginemos el plan que Dios tendría con este joven tan inteligente en estos tiempos de hambruna si él hubiese podido permanecer en su propia tierra y lo que él hubiese podido hacer por su propio pueblo. Sobre José descansaba la gracia divina de una manera especial y como él es la tipología de Jesucristo, podría haber sido el libertador de Israel. Sin embargo, sus hermanos intentan deshacerse de él. Esta historia se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dios envía diferentes profetas o libertadores hasta llegar a Jesús, pero ellos siempre fueron perseguidos por el pueblo. La tipología más completa y exacta de Jesús, como lo dije en el Antiguo Testamento, es la figura de José. A causa de la deportación, José aparece en Egipto y esta nación es bendecida y florece a causa de él. Incluso en el tiempo de la hambruna, a causa de la astucia de José o del favor de Dios, Egipto tiene los graneros llenos y puede subsistir y proveer para las naciones vecinas. Si no hubiese estado José, ellos también hubiesen perecido de hambre. Lo maravilloso es que José estaba allí. Esto también es lo maravilloso con nuestro Dios. Es que Él no tiene un plan B por si el plan A no llega a funcionar, sino que siempre tiene un nuevo plan A. Aquí está la situación. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto en busca de alimento y encontramos que después de un corto tiempo, él es quien se da a conocer a sus hermanos. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él se da a conocer, se revela a ellas, pero la reacción es de rechazo. Vamos a ver la reacción de los hermanos de José cuando él se da a conocer y vamos a ver al final. Vamos a ver el capítulo 45 de Génesis y allí comenzamos leyendo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Él se dio cuenta que eran sus hermanos. Él se da cuenta, pero ellos no tienen ni idea que él es José. Ellos no se dan cuenta que este fue el que vendieron. Aquí José no se puede contener más y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. En el versículo 2 leemos, entonces se dio a llorar a gritos. Jesús anhelaba ser aceptado por su pueblo, pero ellos le rechazaron. Jesús lloró sobre Jerusalén y llora hoy todavía sobre Jerusalén porque la ama. Aquí él se da a conocer y llora. Si estudiamos la historia de José de aquí en adelante, veremos que lloró 7 veces hasta el último capítulo de Génesis. Y aquí también encontramos un paralelo con Jesús. No vamos a ver los detalles ahora, pero también tiene un significado esto. Pero vamos a ver una de las veces que José llora. Y oyeron los egipcios, dice en el versículo 2, y oyó también la casa de Faraón. Imagínate, él es el primer ministro. Él es este hombre en un cargo tan importante. Y él ve a sus amados hermanos. Él amaba a sus hermanos, aunque le rechazaron y le odiaron. Cuánto ama Jesús a aquellos que aún le rechazaron. En el versículo 3 leemos, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Estas palabras yo soy, cuando leemos en la Biblia las palabras yo soy, encontramos la expresión por excelencia que Dios utiliza para revelarse a nosotros.
Así lo hizo cuando Moisés le cuestiona si le iban a creer que era enviado por él. Y le dijo, ¿cómo va a ir al pueblo? ¿Qué les digo? Y Dios les dijo, di, ¿cómo voy a decir que tú me enviaste? Y Dios le dijo, di, el gran yo soy me envía. Di, el gran yo soy me envía. Ese es el nombre que tuvo Moisés o que recibió Moisés de parte de Dios cuando él se reveló. Dios es tan grande que no podemos describirle con un solo nombre. Lo máximo que podemos hacer es decir que Él es y a continuación agregar alguna de sus cualidades. Él es el Salvador. Él es libertador. Él es sanador. Él es proveedor, por nombrar solo un par de ellas. No podemos decir un nombre, sino solo podemos decir Él es, porque Él se denominó a sí mismo yo soy. Y aquí viene esa tipología cuando José dice yo soy José. Eso significa, aquí vemos la tipología con Jesús cuando Él se revela, cuando Jesús se revela también a su pueblo, dice yo soy. Incluso en una ocasión cuando Él dijo yo soy, menciona estas palabras, los que venían a aprenderle caen al piso. Dicho sea de paso, caer al piso bajo la unción de Dios no es un invento carismático. Esto ya existía en el tiempo de Jesús. Cayeron al piso los que venían a aprenderle y muchos se cuestionan la forma si caen para adelante, si caen para atrás, tratando de buscar explicaciones. Cuando la gente se cae, punto. ¿Te parece que cuando Jesús pronunció estas palabras tenían algún significado especial en la forma en que las personas cayeron al piso? ¿Cayeron todos de espalda o cayeron todos sobre su rostro? No tiene nada que ver eso. Dios es tan grande. No podemos decir cuando caen las personas de qué forma tienen que caer. No creo que sea necesario tampoco caer bajo la unción, ya que esto no tiene un significado especial, pero estoy más que seguro que si hoy Jesús se presentara delante de nosotros y dijera yo soy, no habría nadie que podría mantenerse en pie. Así dice José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos se turban y quedan pasmados por el recuerdo de lo que hicieron antes con él. Cuando se dan cuenta que es José el que tienen delante, se espantan. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! Estaban pasmados de horror. Una cosa que debemos tener en cuenta aquí es saber por qué José era el predilecto o el hijo predilecto de Jacob hasta ese momento. Así también el simbolismo con Jesús, quien es el amado del Padre. Jacob tenía en total, luego con Benjamín, 12 hijos. 6 eran de Lea, su primera esposa. Él no tuvo 2 esposas porque así lo quiso, sino porque fue engañado por Labán, su suegro, quien le dio a Lea primero cuando él amaba realmente a Raquel. O sea, los primeros 6 hijos los tiene de Lea y 4 hijos más tuvo con sus siervas. Aquí se repite un poco la historia. Por ejemplo, si comparamos con la historia de Abraham y Sara, que un hijo es de la esposa y otro de la sierva. Estos hijos de Jacob, concebidos con su primera esposa y con las siervas, tanto de Lea como de Raquel, que conforman un total de 10, representan la ley o la esclavitud. Y sus otros 2 hijos, con Raquel, su esposa amada, son José y Benjamín, quienes representan, o Raquel representa a la gracia. Jacob amaba a Raquel. Él deseó casarse desde un principio con ella, pero fue engañado y por eso tanto Lea como las siervas que forman parte de este engaño representan a la ley que se introdujo en el medio. Todos estos hijos
o Lea, su primera esposa, y la sierva son como que se entremeten en el medio, representan a la ley. Pero Raquel, tanto como Sara, la esposa de Abraham, representan a la gracia en el Antiguo Testamento. La fe y la gracia siempre van juntas. Abraham representa la fe, Sara representa la gracia. Raquel también sigue la línea de Sara y también representa a la gracia en el Antiguo Pacto. Jacob amaba a Raquel y eso también nos habla del Nuevo Pacto, nos habla de la gracia. Dios ama la gracia por sobre todas las cosas y desea colmarnos de esa gracia. Él desea colmarnos de su gracia. Seguimos leyendo en el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Los hermanos de José están turbados y pasmados y no saben lo que José va a hacer, o temen que ahora que él es la máxima autoridad puede enviarlos a la cárcel. Ellos temen por sus vidas y les remuerde la conciencia por lo que hicieron. Ellos están espantados porque no saben lo que ahora va a hacer José. Quizás se va a tomar represalias sobre su vida. Ahora él es el primer ministro de Egipto. Quizás los envíe a la cárcel o tome una acción de represalia contra ellos. Ellos están asustados, tienen temor por sus vidas, porque les remuerde la conciencia por lo que hicieron. Ellos estaban pasmados del horror. Pero ¿cómo se revela José a ellos? No se revela como primer ministro, sino como su hermano. De la misma manera se revela Jesús a nosotros como nuestro hermano. Siempre como nuestro hermano. Así se revela Jesús a nosotros. Él es Dios mismo y nuestro Salvador, pero Él se revela a nosotros como un miembro de la familia. Jesús nunca se revela como un Dios distante que te dice que eres su siervo. Él nunca va a hacer eso. Él nunca nos va a hablar desde su posición, sino desde su relación. Amén. Él siempre va a hacer énfasis en la relación, no en su posición. Si bien es cierto que le reconocemos como Señor y Salvador, Él desea entablar una relación personal con nosotros. Lo mismo sucede con Dios. Él siempre desea revelarse a sus hijos como el Padre. A los hijos y a las hijas Dios se revela como Padre, siempre como Padre y no como un Dios lejano que te tiene de siervo. Cuando José se da a conocer como tal, dice que es su hermano, está mostrando gracia. Él dice, yo soy José, vuestro hermano. Allí demuestra gracia. Él no usa autoridad para tomar represalia, sino que con sus palabras desea quitarles el temor que les invade por lo que hicieron unos cuantos años atrás con él. Ya cuando se da a conocer en sus primeras palabras, les está dando a entender que no deben tener temor de estar en su presencia, aun cuando dice, soy vuestro hermano el que vendisteis para Egipto. Cuando él dice, yo soy José, y pregunta si su padre vive todavía, él con estas palabras, él les está dando a entender que no tengan temor de estar en su presencia. Lo mismo repite aquí o confirma aquí de manera contundente. No tengáis temor de estar en mi presencia. Y les dice al mismo tiempo, no tengáis temor, en otras palabras, de lo que me habéis hecho. Las palabras que sigue diciendo confirman esto de manera contundente, porque les quita el temor al pasado, al presente
y también en cuanto al futuro. En este caso, en cuanto a lo que se refiere al pasado. Si seguimos leyendo, en el versículo 5 y en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 5 primero, donde él confirma esta verdad de manera tan contundente. En el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él no solo les dice que no tengan temor, sino que les dice algo más. Les dice que Dios lo envió allí para salvarles la vida a ellos. En otras palabras, les dice, no tengáis temor por lo que me habéis hecho, no os reprochéis. Aquí se refiere al pasado. Primero se refiere al presente, yo soy, no tengáis temor en mi presencia. Y aquí se refiere al pasado, no tengáis temor por lo que me habéis hecho. Y ahora en el versículo 10 les dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí le habla a los hermanos, y con estas palabras él les está quitando todo temor que ellos puedan sentir por el futuro a causa de la terrible situación que atraviesan y los años que se avecinan. Aquí encuentran, ellos están frente al hombre que tiene la solución para esta gran hambruna que invade la región. Y él les quita todo tipo de temor, del pasado, el del presente y del temor hacia el futuro. Jesús llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo hizo para que nosotros estemos libres de temor, de castigo o temor al castigo y al juicio. Aleluya. Él perdonó todos nuestros pecados, incluso hasta el final de nuestros días sobre la tierra, para que nosotros no tengamos que temer al castigo. Al hablarles José a sus hermanos de esta manera, les está quitando todo temor, tanto del pasado como del presente o del futuro. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Él no desea que vivamos en la presión del temor pensando que nuestros pecados nos pueden llegar a alcanzar alguna vez. No hay situación más terrible que esta. Cuando tenemos temor que nuestros pecados nos alcancen y tengamos que pagar por aquello que hicimos. Muchos creyentes viven en esta triste situación y se esfuerzan orando y pidiendo ser perdonados y esperan que cuando lleguen al final de sus días tengan todas las cuentas al día. Si tú vives angustiado pensando que el pecado cometido te puede alcanzar y no te sientes perdonado, estás viviendo en la prisión del pecado y no en la libertad de justicia. Dios te da la seguridad de que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, están perdonados para que tú puedas vivir una vida libre de temores. ¿Sabes de dónde viene el espíritu de temor? El que no hemos recibido. ¿Sabes de dónde viene? De la ley, justamente por no sentirse perdonado. Hay creyentes que piensan, tenemos que cumplir todos los mandamientos. Algunos que piensan, lamentablemente, dicen, bueno, si hasta el último momento yo no confesé cada uno de mis pecados, me voy directamente al infierno. Y esta es una triste realidad, lamentablemente. Hay muchos incluso que nos escriben preguntando estas cosas. ¿Qué pasa si no confesé todo hasta el último detalle, hasta el último minuto? Y hace unos días nomás llegó una pregunta así a través de un correo. Es terrible la realidad que muchos piensan esto.
Hermosos hermanos nuestros que viven en la prisión de culpa y la condenación sin saber o sin querer aceptar que Jesús hizo la obra completa para que nosotros no estemos plagados por ningún temor al castigo. Maravilloso es Jesús a quien servimos. Somos libres del espíritu de temor solo cuando somos libres de la esclavitud de la ley. En Romanos 4, versículos 14 al 16, nos habla muy claro de esto. Esto es la ley que nos hace tener temor. Y no debemos tener temor porque no estamos bajo la ley. Hay muchos creyentes que viven tratando de hacer algo para ser salvos de esto, pero Jesús ya nos liberó de la maldición de la ley. Isaías ya lo profetizó, aunque lo expresa en tiempo futuro. Todos nuestros pasados estaban en el tiempo futuro también. Nosotros no estábamos en aquel momento cuando Jesús murió en la cruz. Todos nosotros estábamos en el tiempo futuro, aun cuando Isaías lo profetizó en tiempo pasado, pero todos nuestros pecados estaban en el futuro. Y hoy en día, cuando miramos hacia la cruz como algo del pasado, sabemos que lo que sucedió en la cruz es pasado, pero aún nuestros pecados estaban en el futuro. Por eso hoy, si tú miras tus pecados desde la perspectiva propia, piensas que te perdonó solo los pasados, pero Dios los mira desde su perspectiva. Y cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados estaban aún en el futuro. Por eso tú lo miras como que Él te perdonó los pasados nada más, pero cuando lo miras desde la perspectiva de Dios, ya todos nuestros pecados estaban en tiempo futuro. Ese es el problema que muchos tienen, es que observan el panorama desde su propia y limitada perspectiva humana. Por eso piensan que Dios solo perdonó los pecados pasados, pero la perspectiva de Jesús siempre está dirigida al presente y al futuro. La obra fue maravillosa, fue realizada y el pecado o el pasado quedó atrás. Nuestro problema principal radica es que observamos las cosas desde nuestra perspectiva sin tener en cuenta la perspectiva de Dios. Debemos ver siempre las cosas como Dios las ve. Desde la perspectiva divina, el diablo es un perdedor. Él ya perdió la batalla. El diablo no es un problema para nosotros porque Jesús dijo que él ya fue vencido. Esa es su perspectiva. Su perspectiva o la perspectiva divina es, debemos ver las cosas con los ojos de Dios. Continuamos nuestra lectura en el pasaje de Génesis capítulo 45 y allí encontramos en el versículo 11 lo que José le dice a sus hermanos. En el versículo 11 les dice, y allí te alimentaré. Eso es futuro. Esto se refiere al futuro, porque aún quedan 5 años de hambre. Aún en la hambruna, Dios revela su gracia. 5 años estaban todavía por delante, y Dios muestra su gracia. Ni la hambruna puede detener la gracia de Dios, porque en el momento hay hambruna, a pesar de que está hablando del número 5 que representa a la gracia, esto está representando que la gracia, aunque son 5 años de hambre, el 5 que representa a la gracia, Dios está mostrando que les va a extender su gracia aún en el tiempo de hambruna. En el versículo 12, José menciona que deseaba ver a su hermano Benjamín. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Los hermanos de José van 2 veces a Egipto. La primera vez en busca de alimentos, que es cuando él se da a conocer a ellos, y la segunda vez, a pedido de él, deben hacerlo con Benjamín, quien había quedado en casa de su padre. Benjamín nos representa a todos nosotros los creyentes. Nosotros, tú y yo, nosotros todos somos la generación de Benjamín
o la generación de Raquel, la cual representa a la gracia. Los primeros 10 hermanos de José representan a la ley. José y Benjamín, los hijos de Raquel, representan la gracia. Benjamín simboliza el nuevo pacto, bajo el cual estamos todos nosotros los creyentes en esta dispensación de la gracia. Todos los creyentes que estamos bajo esta dispensación de la gracia somos la generación de Benjamín. Cuando tú lees el nombre Benjamín en la palabra de Dios, debes sentirte reflejado en él, ya que eres favorecido con todas estas bendiciones también. En el versículo 13 dice José: «Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá». Así será con el regreso de Jesús a la tierra. Israel se ha de poner bajo el amparo de sus alas. En este momento no es así aún, sino que Jesús primero bendice ampliamente a la generación de Benjamín. Amén. A menudo tenemos la perspectiva que nuestra bendición como creyentes depende de Israel, pero es justamente a la inversa. Justamente a la inversa. Es justamente al revés. Nuestra bendición no puede tener que ver con algo que representa la ley. Nuestra bendición se relaciona con el nuevo pacto de la gracia que vino por medio de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el versículo 14. O sea, él le dice que traigan a su padre rápido. Y en el versículo 14 dice: «Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello». Cuando nuestra generación de la gracia, la generación de Benjamín, se acerca a Jesús, conmueve el corazón de él de tal manera que le hace llorar de gozo. Cuando nuestra generación de la gracia se acerca a Jesús, conmueve su corazón como ninguna otra cosa. Cuando nosotros estamos en el regazo de Jesús, Él es conmovido de gozo. Por eso dije al principio que cuando estamos en la alabanza, yo no digo: «Qué hermoso, maravilloso talento, qué voces que tienen estos cantantes y qué bien tocan los instrumentos». No, cuando nuestro grupo de alabanza canta, yo siempre pienso en Jesús, me eleva hacia Jesús, mi Señor y Salvador. En el versículo 15 y 16 seguimos leyendo: «Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él». En el versículo 16: «Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos». Esto es interesante. Debemos saber que el mundo no está siempre en contra nuestra. Cuando el mundo o la gente en el mundo ve que la gracia de Dios está sobre tu vida y que tus logros no dependen tanto de tus propias capacidades, sino del favor divino, comenzarás a agradarles. El problema es, sin embargo, cuando los creyentes se presentan delante del mundo como no tendrían que hacerlo, o dan una imagen negativa del Evangelio. Es como que la gente va a decir: ¿qué me vienes a decir tú? Ahí está el problema. El problema radica justamente muchas veces en que nos presentamos delante del mundo como bichos raros o como sábelo-todo. Eso, en lugar de ser atractivo, es repelente. Como creyentes no debemos ser altaneros o presuntuosos. Yo no estoy diciendo con eso que debemos estar de acuerdo con todo lo que sucede y que a todo digamos que sí, pero el mundo no debería ver solamente en nosotros nuestras propias capacidades o lo que podemos lograr con nuestra propia fuerza, sino por sobre todas las cosas la gracia y el favor divino sobre nuestras vidas. El faraón reconoció la gracia de Dios sobre la vida de José. Por esa razón,
también es que lo puso en tan alta posición. Esto no es otra cosa más que favor divino. El versículo 17, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto. ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla aquí? ¿Quién da la orden? El mundo. Dice, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad. ¿Quién es el que da esta orden? Él no está hablando de cargar las bestias con un par de cositas, sino que está hablando de acuerdo a su riqueza y a su poderío. El versículo 18 dice Faraón, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno. En otras versiones dice lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Aquí estamos hablando de una tipología de Cristo. El bienestar nos pertenece, pero mientras los creyentes no crean esto o nos critiquen por predicarlo, no van a ver esta relación de tipología en el Antiguo Testamento y se mantendrán en la miseria y en la escasez. Porque Jesús desea bendecirnos en espíritu, alma y cuerpo. Los creyentes piensan así porque no han tenido aún la revelación del corazón de Jesús. No ven las cosas desde la perspectiva divina. En la Biblia Dios se revela como un Dios que se interesa en nuestro bienestar y desea no solo que nos vaya bien en lo espiritual, sino en lo físico y material. Aquí les dice el Faraón, comeréis lo mejor de la tierra. Estamos hablando de una hambruna. Y lo mismo es válido para ti hoy dentro de la hambruna financiera que puedas estar atravesando. En el versículo 19 dice Faraón, y tú mandas, sed esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y en el versículo 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y en el versículo 21 lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Dicho sea de paso, un pequeño consejo de mi parte, no tiene nada de malo que ganes tu dinero en el mundo, y a veces incluso es mejor que con los creyentes. Tú bendices a los creyentes con el dinero que ganas en el mundo. Hay algunos que sostienen que hay que hacer solo negocio con los creyentes. Esto es una tontería. Tú trabajas y ganas tu dinero en el mundo y con ello bendices a tus hermanos. No solo con creyentes, o bendices a tus hermanos, pero el dinero lo ganas en el mundo. Este es el camino, esta es la forma. José pudo bendecir a sus hermanos a causa de la influencia que tenía por la posición donde estaba. Pero ¿de dónde venía la riqueza? Venía del faraón, o sea, del mundo, lo que representa el mundo. En los versículos siguientes leemos en el 22, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata. ¿Y cuántas? 5 mudas de vestidos. Aquí vemos otra vez la gracia representada. 5. 5 representa la gracia. Y el versículo 23, ¿tienes lugar todavía para recibir más? En el versículo 23 dice, y a su padre envió esto, 10 asnos, o sea, 5 más 5, gracia sobre gracia. 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Estas eran cantidades enormes, no era poca cosa. Vamos a ver aquí, a hacer un pequeño paréntesis y ver lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 43, versículos 1 y 2, donde relata la situación antes que los hermanos de José salieran por segunda vez hacia Egipto en busca de alimento. O sea, esto que leemos ahora es lo que sucedió antes que sus hermanos lleguen a Egipto. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre,
volved. El padre dijo, volved y comprad para nosotros ¿cuánto? Un poco de alimento. Era como para conformarse, para subsistir. El padre les dijo, comprad un poco de alimento. El padre les pidió que trajeran un poco como para subsistir, pero ellos recibieron en abundancia y mucho más de lo que podían necesitar a causa de la gracia. Del deseo de tener, aunque sea un poco, hacia la abundancia. 5 veces más. Desde un poco que deseaban, pasan a la abundancia. La gracia abre las grandes puertas de las riquezas divinas. Desde un poquito que necesitaban para subsistir, los lleva a la abundancia. Aquí no habla de un par de asnos cargados con un poco de comida, sino de muchos asnos y de muchas asnas cargados con abundantes alimentos y otras riquezas para que sobreabunde. Serían camiones de hoy en día. Estamos hablando de grandes cantidades. Hoy diríamos camiones cargados. Volvemos a nuestro pasaje anterior y leemos en el versículo 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Es interesante aquí la acotación que hace José. No sabemos la razón por la cual les da esta indicación, pero quizás porque llevaban tanta abundancia, de golpe tenían tanto, que quizás esto fuera un motivo para reñir. El versículo 25, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Debemos tener en cuenta que Jacob está sumamente desanimado, ya que aparte de la situación de hambruna, esta segunda vez debió permitir que Benjamín fuera con ellos. Esto fue terrible para él, pues él ya había perdido a José, ahora pasó a ser su hijo predilecto Benjamín, porque también había nacido de su amada esposa Raquel, y le había nacido en su vejez, y él ahora teme que le suceda lo mismo que le pasó a José. Él está tan desanimado incluso que en el versículo 36, él expresa las siguientes palabras, contra mí son todas estas cosas, y esta fue una confesión equivocada de su parte. En vez de decir esto, él tendría que haber pensado que si compartía a Benjamín, o sea que permitía que fuera con sus hermanos a Egipto, la bendición le devolvería a él también. Él no quería soltar a sus hijos, los quería retener para sí. Un consejo de mi parte es que le des libertad a tus hijos cuando tengan edad suficiente y deseen irse del hogar para emprender su propia vida. No cuando son todavía niños o adolescentes, pero cuando ya van madurando. Si ellos desean quedarse en casa, no hay ningún problema, pero si tienen edad suficiente y desean irse del hogar para emprender su propia vida, no intentes retenerlos siempre a tu lado, compártelos. Si tú los has educado correctamente, podrás ser bendecido por medio de sus frutos, y estos volverán a ti. Nunca tengas temor de soltar a tus hijos cuando llegue el momento de hacerlo. Esto es algo que el Señor me mostró hace muchos años. Hay muchos padres que temen que sus hijos caigan en drogas o en peligros de diversa índole al llegar a la edad de la adolescencia y más adelante. Tienen miedo que caigan en esto y que caigan en lo otro y por eso no lo quieren soltar. Pero tú no debes tener temor de ello. Edúcalos en el amor y el temor del Señor y encomiéndalos a su cuidado. Y si a pesar de ello llegaran a caer en cosas que tú no deseas, tú sigues siendo siempre su padre o su madre. Y el Señor siempre va a responder tus oraciones. De ese modo tú, tarde o temprano, los vuelves a tener de alguna manera. Aunque esto de volver así entre comillas, o volver su bendición no sea de inmediato, pero tú vas a recoger de esos frutos. Observamos ahora la situación en que se encuentra Jacob cuando recibe la maravillosa noticia de que José vive aún. En el versículo 26, le dieron las nuevas diciendo José vive aún y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió
porque no les creía. Él estaba tan afligido que cuando escucha la buena noticia, no lo cree. ¿A qué punto habría llegado la relación de desconfianza entre él y sus hijos que su corazón se mantuvo frío a las palabras que ellos les estaba diciendo? Esto no debería haber llegado tan lejos. Si bien es cierto que cada miembro de la familia debe tener la libertad de tomar caminos independientes, hay ciertas cosas por las cuales deben permanecer todos en unidad en cuanto a las cosas centrales de la familia. Aquí está Jacob con un corazón frío. Él está tan herido y afligido que piensa que le están haciendo una broma pesada. Para él, José murió hace muchos años. Es como que les parece que están bromeando con él y una broma muy pesada. Porque él está creído que José se murió. En el versículo 27 le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Pero no le convence a él. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Recién ahí él cree. Él no daba crédito a las palabras de sus propios hijos, pero cuando vio los carros cargados de abundancia, su espíritu revivió. Recién cuando él ve esa abundancia, cuando ve esos camiones, diríamos en nuestro idioma actual, o esos asnos cargados, su corazón comienza a revivir o comienza a creer, que se da cuenta que José vive realmente. La abundancia es un testimonio, el bienestar es un testimonio. El bienestar de los creyentes va a ser siempre un testimonio para el mundo. Dios conmueve los corazones de la gente para que crean en el Evangelio a través del testimonio de bienestar del que gozan sus hijos. Imagínate esto. A través de riqueza y bienestar de sus hijos, Él toca los corazones de la gente. Mira el versículo 28, la reacción de Jacob. Entonces dijo Israel, basta. Es como que eso me alcanza. Ya lo vi. Ahí hay un asno cargado, allí hay una asna cargada. Ya me alcanza, basta. Yo creo, José, mi hijo, vive todavía. Eso me alcanza. Y le veré, iré y le veré antes que yo muera. Antes de morir, voy a ver a José, voy a encontrarlo. Su espíritu revivió al ver la abundancia o el bienestar, y esto le hizo creer. Su espíritu revivió, nos dice la palabra, porque él vio la abundancia. Esto fue un testimonio y creyó. Él revive, su espíritu revive dentro de él y de la abundancia que ve, cree. Lo próximo que vemos en esta historia es que los hermanos de José vuelven a Egipto llevando consigo toda la familia y todas sus pertenencias. Todo lo que tienen se van a Egipto. Salen de la tierra prometida donde deberían haberse quedado, pero a causa de esta situación se van a Egipto. Recordemos que ellos temían por lo que habían hecho, por el pasado, temían por la situación de hambruna que acosaba a la tierra, que era el presente, y temían por lo que podían llegar a suceder a causa de la hambruna en los próximos años, el futuro. Y José, al revelarse a ellos, quita de sus corazones todo tipo de temor, tanto pasado como presente y futuro. De la misma manera, cuando Jesús se revela a nosotros, quita todos nuestros temores por todos nuestros pecados, tanto pasados, presentes como futuros, porque ya han sido perdonados. Si seguimos leyendo esta historia, vemos que ellos se instalan en Egipto y luego de un tiempo muere Jacob.
Aquí encontramos la séptima y última vez cuando José tiene que llorar. Y después reencontrarse la familia donde vuelven, allí se reúnen otra vez y se instalan en Egipto. Vamos a ver lo que sucede cuando muere Jacob. Vemos lo que sucede allí después que los hermanos se reconcilian y Jacob no está más. En el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos temen por la represalia de José. ¿No es algo trágico esto? José les perdonó y les demuestra de una y mil maneras al cabo del tiempo cuánto los ama. ¿Cómo pueden ellos hablar de esta manera? ¿Cómo pueden decir, ahora que nuestro padre murió, quizá él tome represalia contra nosotros? El versículo 16, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Qué hace José? Él llora cuando ellos les dicen estas palabras. ¿Sabes cuándo es que Dios llora de tristeza? Cuando nosotros, sus hijos, no creemos que todos nuestros pecados están perdonados. Esto trae tristeza a su corazón. Imagínate este cuadro. Estos hombres se llenan de temor porque no creen o no aceptan ese perdón que José les dio. La misma situación es con Dios el Padre, que nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados y no se acuerda más de ello, pero su corazón se llena de tristeza cuando nosotros insistimos en pensar que somos culpables y queremos vivir como siervos para intentar pagar de alguna manera nuestras culpas. Dios se pone muy triste, Dios el Padre se pone muy triste cuando sus hijos llegan a Él como siervos. Quizá esto se puede ver como algo muy religioso, como algo muy espiritual. Cuando los creyentes dicen: Padre, perdona mis pecados. Yo soy un pecador. Gracias, Padre. Esto quizás suene muy espiritual, pero esto hace llorar al Padre Celestial. Los hermanos de José podrían haber gozado de una vida feliz y despreocupada disfrutando su compañía, pero en vez de eso, vivían siempre con el permanente temor en que el día que el padre faltara, José se podría tomar represalia y castigarlos por lo que habían hecho. Ellos vivían con ese continuo pensamiento: el día que no esté nuestro padre, vaya a saber lo que él va a hacer con nosotros. Vaya a saber lo que José hace con nosotros. Ese temor siempre estaba metido, estaba permanente dentro de sus corazones. Así viven los creyentes que están bajo la ley. Los creyentes que están bajo la ley siempre piensan: ¿qué será que Dios va a hacer? Tratan de portarse bien y de pagar las culpas por si Dios les llega a castigar. Todo el tiempo les invade esa incertidumbre y temor. Así vivían los hermanos de José. Toda la historia de José nos muestra tipológicamente la belleza del plan de salvación, el cual tuvo lugar en Jesucristo. Esa es la belleza del plan de salvación. Observemos la respuesta que José da a sus hermanos después de llorar de tristeza. En el versículo 18, cuando ellos le dicen: tómanos por siervos. Observamos la respuesta que José da a sus hermanos después de llorar de tristeza. En el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos.
¿Cómo siervos? Ellos eran sus hermanos. Eran sus hermanos a los que él les había dado tratamiento preferencial y muchos favores, pero nunca siervos. La mentalidad de siervo, la cual lamentablemente está muy expandida entre los creyentes, proviene de una conciencia de culpa y de condenación arraigada en el subconsciente de la gente a causa de la ley. La mentalidad de hijo es el resultado de ser conscientes de la infinita gracia de Dios a nuestro favor y de sabernos perdonados para siempre. Y ellos quieren ser sus siervos, pero José les dice en el versículo 19, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los judíos entregaron a Jesús a los romanos para ser ejecutado a muerte. Y le entregaron, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, con su muerte en la cruz, también pagó toda la culpa de Israel. El pecado y la culpa de toda la humanidad fueron borrados y anulados por la obra redentora de Jesús. Lo único que necesitamos ahora es la revelación sobre la bondad de Jesús. Cuando comprendemos esto, no lo podemos rechazar y aceptamos que Él sea nuestro Señor y Salvador y nuestro hermano mayor. Meditemos nuevamente en el versículo 21. Ahora pues les dijo José, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, o les habló dulcemente, dice en otra traducción. Esto revela el corazón del Padre, quien nos habla por medio de Jesucristo. Jesús siempre nos habla dulcemente al corazón. Siempre he predicado que Dios no está más airado con nosotros a causa del pecado. ¿Te das cuenta cómo esto tiene correlación y es la tipología? Dios no puede estar airado con alguien que está en Cristo. Él siempre nos habla dulcemente a través de su Hijo, aun en los momentos en que cometemos errores o fallamos. Aunque cometas errores o faltas, Dios te seguirá sustentando, pues su sustento no depende de que nuestra obediencia sea el 100% perfecta, sino solo de su infinita gracia. Esa gracia, dulzura y amabilidad la reveló en su plan de salvación. Amén. La tipología completa del plan de redención la encontramos en la historia de José y todavía tenemos muchos detalles por descubrir. Amén.